Bien, les vamos a presentar el curso de técnico hidrológico de campo que se organizó a distancia y se hizo como forma previa a un país de Centroamérica, que fue en este caso a Costa Rica, ¿no? Fue una especie de piloto para el primer país que era de habla hispana, porque antes se había desarrollado este curso en otros países, creo que en África y no sé si otros continentes también. Ya los que desarrollaron el curso ya venían desde atrás. Pero este era el primer país de habla hispana donde se iba a incorporar, y después que estuviera todo listo se lanzaría a otros países de habla hispana. Entonces fue un poco de prueba, de ensayo y error, de viendo cómo iba todo el trabajo, ¿no? El curso lo organiza la Organización Meteorológica Mundial y en colaboración con el Instituto Costarricense de Electricidad IFE, de donde es nuestro compañero Julio, y Proimed de España, donde estuve yo en un principio y luego pues incluí a Jesús para que hiciera una aportación que más adelante la van a ver. Muy bien. Esto, vemos que el material de la formación fue desarrollado por NIWA de Nueva Zelanda y se cuenta con un experto neozelandés que se llama Evan, y el programa Comet de Estados Unidos, que es una página web de cursos online bastante reconocida. Saca muchos cursos técnicos y de ingeniería y pues tiene muchísima experiencia haciendo medios audiovisuales para enseñanza. Y también del Open Training Education Network de Australia. El curso se organiza con las siguientes partes, ¿no? Se pide un video inicial para detectar necesidades. En el país donde se va a desarrollar el curso, los equipos de campo tienen que hacerse un vídeo con ciertas normas que vamos a ver más adelante. Y las funciones de este vídeo es para hacer revisión de contenidos del curso, para ver si es necesario ajustar algún contenido, si tienen más fallos en una parte o en otra, o si tienen algunas necesidades particulares que haya que añadir al curso, ¿no? Y aquí se hace la aportación de contenidos. En caso de que se detecten estas necesidades del video inicial, pues se hace una aportación de contenidos. Luego viene la fase de educación digital a distancia, que ya estaría adaptada con lo que se haya detectado en el video inicial, y por medio de un aula virtual o Moodle, donde todo el material está colgado de forma digital, la entrega de actividades son digitales. En algunos casos se tienen que hacer fotos en el campo ellos y colgarlas también. Hay algunas actividades bastante prácticas, pero que tienen que colgarlas todas en el aula virtual. Y después de haber hecho y aprobado toda la parte teórica de la educación digital a distancia, tienen que realizar un video final, otra vez los equipos, en el que se evalúa el progreso obtenido con el curso. Se tiene que ver ya la diferencia con el primer video inicial, que tenía muchas deficiencias, errores o tenían algunos problemas, pues en el final ya deberían haberlos resuelto todos, para ver que en efecto el curso pues obtuvo la finalidad o el propósito con el que se ha organizado este curso. Vemos aquí una infografía gráfica que se les comparte a ellos, ¿no? Que es el proceso de formación. El técnico hidrólogo mide el caudal en el campo, un compañero graba el vídeo con un móvil, nos los envían por correo electrónico, los instructores analizamos los vídeos, moderamos el curso en función de lo que vimos en los vídeos. Luego el técnico hidrólogo vuelve a medir el caudal aplicando los conocimientos aprendidos. Los instructores analizan los vídeos y se les da un certificado por correo electrónico, que además lleva el sello de la Organización Meteorológica Mundial, y es un certificado
realmente queremos ver de forma innata cómo lo están haciendo ellos, cuál es el trabajo habitual de ellos. Aquí vemos un ejemplo, no lo voy a reproducir porque, bueno, por cuestiones de derechos de privacidad y esto, pues no quiero mostrar a las personas, pero en el vídeo se ve, es un vídeo inicial, se ven midiendo con el equipo que ellos usan habitualmente, en este caso un molinete marca Gurley, con una varilla de vadeo y con el método de audífonos que escuchan los pulsos, que es un método antiguo con cierta imprecisión, pero que bueno, todavía lo siguen usando. Vemos que usan también sus chalecos salvavidas, usan medidas de seguridad. Vemos que la anchura lo mide con una cinta, pero aquí, por ejemplo, se ve que la sección quizás no es la mejor que debió haber elegido para la medición. Vemos que hay unas rocas justamente aquí que pueden estar afectando al flujo de forma importante. Ya vamos a ver luego los criterios para evaluar estos vídeos, tanto el inicial como el final, ¿no? Muy bien, la evaluación del vídeo inicial. Se evalúa la introducción y la descripción del sitio, ¿no? Que expliquen qué funciones cumple la estación, elementos de seguridad que están en la estación, que los muestren, es importante. La revisión en la estación, o sea, que entren a la caseta o el armario, mostrar el data logger, que demuestren destreza usando el data logger, viendo que está registrando efectivamente los datos, que coinciden con internet, si tienen conexión a internet, muchas veces no tienen conexión, pero ellos pueden, hay unos que hacen descarga de datos para respaldo en campo, esas cosas nos gusta verlas en el vídeo para ver si saben hacer lo que tienen que hacer. Revisar el equipo de comunicaciones, si está comunicando de forma efectiva, ¿no? Otro de los test importantes es medir el voltaje de la batería, que sea el correcto, y el que está dando el panel solar en caso de que haya sol en ese momento. Y realizando una escala linemétrica. También se filmen un poco para ver que saben leer la escala linemétrica. Luego se evalúa mucho que hagan una descripción de la hidráulica del tramo y justifiquen la selección de la sección transversal donde van a medir. Como vimos ahora que en esa sección habían unas rocas, pues esas son cosas que el aforador debería tener ciertos conocimientos y que en este curso se les da para poder detectar esas anomalías o esos impedimentos que nos darían una mala calidad de medición, de medida. Entonces importa mucho que ellos hablen, digan qué condiciones hay, aunque sean malas, pues lo justifican. Si lo justifican, pues ya se considera que está bien. Si tiene coherencia la justificación que da, pues se considera bien, ¿no? Y luego que tengan un proceso de selección transversal de forma coherente con la teoría de la hidráulica, de la hidrología. Después se ve cómo realizan la medición del caudal, que aquí se separan en dos tipos de mediciones en función, si tienen molinetes, que ahí metemos a todos los medidores de velocidad puntual, así sean el Doppler puntual de velocidad, todos los que midan velocidad punto a punto y vertical por vertical, pues tendrán el método de medición es muy parecido y por lo tanto se pueden meter en el mismo saco. Vemos que dependiendo de las condiciones del río, pues tendrían que desplegar los equipos de forma de vadeo o usando un teleférico, puentes, pasarelas o desde un barco en caso de ríos más grandes, ¿no? Y la otra posibilidad es usando un ADCP, que es otro caso muy diferente, ¿no? La descripción de la hidráulica del tramo es importante por esta razón. Como ven aquí en el gráfico, las mediciones que nosotros hacemos de velocidad, o sea, a un aforo es medir la velocidad en muchos puntos de una sección. Medir también las distancias horizontales y las profundidades, teniendo el área con la distancia y la profundidad, y por la velocidad media que se va a calcular, vamos a tener el caudal en esa sección. Pero como todo esto son un montón de simplificaciones y de medias
de medias que vamos a utilizar, según el método que se utilice para el cálculo del aforo, pues hay que hacerlo lo mejor posible o buscar las mejores condiciones hidráulicas posibles, que por lo menos estos perfiles de velocidad sean así, que sea cierto que al 60% de la profundidad se ubique la velocidad media o muy cerca de ahí esté la velocidad media, ¿no? Y ver también que a lo largo o transversalmente también varían las velocidades en los ríos cerca de las orillas, de las márgenes. Es más bajita la velocidad y en el centro pues hay mayores velocidades. De esa forma pues tienen que tomar un número representativo de mediciones para que la media que estemos haciendo allí dé un caudal pues con cierta fiabilidad en el valor. Para la medición de caudales usando molinetes, ¿no? Si hacen el método de vadeo, observamos si usaron las barras, que lo hagan de forma efectiva, que sepan usar las barras, que las barras tienen que ir verticales para medir la profundidad, que no pueden estar torciéndola, la posición del aforador. Muchas veces los aforadores se colocan donde interfieren con sus piernas al flujo. Eso es muy bueno que tengan una de las dos posiciones aceptables, que una es con las piernas abiertas y separado del instrumento, separando las piernas suficientemente del instrumento para no afectar a la medida, o colocándose a un lado y con la barra a un lado para no afectar con su cuerpo a la medición, ¿no? Que elijan el número adecuado de verticales y puntos de medición por cada una de esas verticales. Ya que dependiendo de la profundidad, si hay más profundidad, pues hay que medir a 2 puntos diferentes. Y en la anchura, pues sobre todo si son ríos de sección natural muy regular, pues hay que tomar muchas verticales. En caso de que sean secciones de área más regular, pues podrían ser menos. Pero hay unas recomendaciones que hace el manual de la OMM del número de verticales y ver si ellos tienen algún criterio en cómo las eligen. Luego la distancia a las orillas de la primera y la última vertical es importante, porque como vimos las velocidades cerca de las orillas son bajas. Si ellos hacen la primera medición muy alejado de la orilla, la velocidad que obtengan ahí, donde ya el flujo tiene algo de velocidad, se la van a asignar a toda el área hasta llegar a esa orilla, ¿no? Y eso no es cierto, entonces se va a estar sobreestimando un caudal allí que no está. Hay que intentar que la primera y la última vertical sean lo suficientemente cercanas a las orillas, que lo hagan así, para ver que están disminuyendo el error que se pueda tener al hacer esa suposición. Con molinetes también se pueden hacer el aforo desde teleféricos, puentes, pasarelas o barcos, ¿no? Ahí evaluamos cómo usan el torno, que sepan utilizarlo, colocar el peso abajo, medir la profundidad cuando le añades el peso. Bueno, parece algo trivial, pero a veces hay que revisar que lo estén haciendo bien, esa medición. Y luego cuando se posicionan al 20 y al 80 o al 60% de la profundidad, lo hagan bien. Ver que tomen las medidas y elementos de seguridad adecuados. En el caso de los teleféricos, bueno, en todos los casos, que usen su chaleco salvavidas, que usen señalización de seguridad, que utilicen cuerdas si es necesario y esos pequeños detalles, cascos cuando sean necesarios, se ven mucho. Y aquí también el número adecuado de verticales y de puntos por medición y la distancia a las orillas, igual que en el caso del vadeo, pues por las mismas razones. Tienen que verse que lo estén haciendo bien. Cuando se utiliza DCP, pues hay que ver la técnica de arrastre, si es efectiva. Hemos a veces visto unas técnicas de arrastre que no son muy eficientes porque la velocidad a lo largo de todo el arrastre tiene que ser lo más homogéneo posible. Las calibraciones que realiza la ADCP, que los ADCP pues necesitan una calibración de su brújula, algunas marcas más que otras, y si se va a usar el sistema de GPS como posicionamiento, pues es necesario hacer la calibración de esta brújula. Además está la de la temperatura, que mucha gente no lo hace, que es dejar el equipo un rato dentro del agua para que su instrumento ya tenga la misma temperatura que tiene el agua, porque si no, pues puede estar
Si vas con sol en un día caluroso, el equipo puede estar ardiendo y su sensor estará midiendo una temperatura alta en la que el agua no está. Y la temperatura es importante para medir la velocidad del sonido en el medio, y es como él utiliza para hacer ese rastreo de fondo, esa medida de la profundidad, utiliza la velocidad del sonido, ¿no? Y la temperatura sin duda que entra allí. Que realicen test de fondo móvil, sobre todo si observan el río que trae muchos sedimentos. Si no lo realizan, pues que expliquen, pueden justificar, mira, el agua se ve que no tiene transportes importantes de sedimentos, está muy clara, y bueno, si lo justifica, es válido. Si no lo justifica, pues bueno, hay que evaluarles esas cosas, ¿no? Y si tiene alta carga de sedimentos, es bueno que hagan sus test de fondo móvil, porque los equipos además no solo detectas que estás cometiendo un error por fondo móvil, sino que estos equipos tienen capacidad de reducir un poco el error por ese efecto si realizas bien estos test. El tiempo de transecto, ¿no? Esto se mide muy bien porque, bueno, la mayoría hemos visto que lo pasan los ADCP muy rápido para que midan. Lo recomendable siempre es que la velocidad sea inferior a la del agua, a la que lleva el agua en ese momento. Pero además el instructor principal, que es Evan, tiene el criterio de que al menos sea 3 minutos. O sea, que no puede durar, ningún transecto puede ser más rápido de 3 minutos. Después se ve el número de transectos, que siempre sea un número par, al menos 4, mejor 6 o más de ser necesario. Si empiezan si hay alguno que dio con problemas por alguna dispersión o por algo que ocurrió en ese momento, pues van a tener que hacer un par más para tratar de bajar o el efecto que esa mala medición pudo tener al promediar con el resto de mediciones, ¿no? Y la calidad de la medición viendo el perfil de la DCP. O sea, siempre muestran en la pantalla y uno ve si faltaron muchos datos, si la DCP pudo plotear bien todas las celdas de la sección. Esas cosas hay que verlas si la hicieron bien. Muchas veces cuando lo pasan muy rápido vemos que hay muchas celdas vacías y faltantes. Es típico porque iban muy rápido. La distancia a las orillas de la primera y última vertical también es importante, que tanto puedes acercar el ADCP. Sin embargo, el ADCP sí que no puede estar tan cerca como un molinete, porque ya los efectos, si al estar tan cerca empieza a afectar la forma en que él puede ver la profundidad, entonces vas a meter un error por área peor que el que podrías estar perdiendo por no medir las velocidades que están allí cerca de las orillas, ¿no? Entonces, en este caso es buscar lo más cerca posible, pero que él pueda estar viendo bien o ploteando bien el fondo del canal o del río que están midiendo. Bien, el curso, ya yendo al curso online, se distribuye en las siguientes partes o con los siguientes elementos, ¿no? Va a tener unos ficheros Word que lo tienen que leer, donde son muy teóricos y más densos. Tienen unos gráficos donde se ve de forma gráfica pues algunas variables o las gráficas por ejemplo, de la variación de nivel, del caudal, de una curva de gasto y esas cosas. Tendrán los gráficos allí. Tienen unos vídeos explicativos que muchas veces vienen bastante bien, vídeos realizando aforos, vídeos haciendo las labores de campo como deben ser. Hay presentaciones de diapositivas donde está el mismo contenido que tiene el Word, pero mucho más resumido y con más gráficos y más imágenes para que sea más didáctico. Tiene además módulos interactivos de Comet, que sobre todo en la parte hidráulica son muy buenos para entender la mecánica de los fluidos y cómo cambian los distintos tipos de regímenes de flujo, los distintos tipos de controles. Pues son unas animaciones en vídeo que uno ve y son muy intuitivas y muy fácil de adquirir esos conceptos viendo estos módulos interactivos. Luego, la parte evaluable consistirán en unas actividades que tienen que entregar en Dropbox. Son ficheros Word o a veces hasta
hasta una foto que tienen que hacer en campo con una lectura de escala y la tienen que colgar allí. Y bueno, eso es lo que se evalúa. En unas actividades se les dan las instrucciones de en qué consiste la actividad y la tienen que entregar en la carpeta. Y por último, unos cuestionarios de verdadero o falso, que son muy sencillos, pero con el que pueden ellos revisar si han aprendido la lección. Y que además estos cuestionarios son evaluables y que para superar el curso total tienen que tener al menos el 70% de estos cuestionarios. Lo tienen que tener el 70%. Pero se les suele dar 3 oportunidades y se obtiene la nota de la mayor obtenida en las tres oportunidades. Así que, y como son de selección, pues pueden ayudarse bastante intentándolo 3 veces. Aquí veo un ejemplo, como esto tiene pues mucho contenido, vemos un ejemplo. En la parte de controles hidrológicos, pues tiene su documento de Word, una lección en línea de Comet, tiene la animación narrada, en este caso es una animación de también un módulo interactivo Comet, pero narrado, y un video narrado explicando los controles hidrológicos, que muestra varios tipos de controles, y con todo esto queda bastante clara la teoría de controles hidrológicos. En escalas milimétricas tienen un Word y además los gráficos de la escala, como lo dije, de la lectura del nivel y que relacionen el nivel con lo que están viendo en la escala. Hay unas positivas sin narración, pero aquí explica los tipos de escala y sobre todo si están bien resguardadas, protegidas. Se dan unos casos donde la corrosión las ha dañado, entonces qué hacer en esos casos, qué materiales se recomiendan. Hay bastante información allí sobre todo lo que hay que tener de las escalas, además los distintos tipos de escalas. La escala podría ser una única puesta en una pared o pueden ser baterías de escala a lo largo de la sección. Donde acaba una escala, pues continúa la siguiente. Eso es muy común. Incluso hay escalas inclinadas. Y bueno, y hay que ver si esa inclinada tiene corrección en la lectura o la lectura no está corregida y hay que hacerla uno por la inclinación. Y tienen su actividad que es leer escalas en línea y métricas. Se le ponen varias escalas y que escriban qué valor de nivel ven. Y se le pone escala con el nivel del río en zonas donde sabemos que cometen errores muchas veces cuando no saben leer bien una escala. Y por último, el cuestionario de la semana, que incluye los dos. El cuestionario es único para cada semana del curso. Y están incluidas preguntas de todos los contenidos que se dieron. En este caso, esta semana tiene 2 temas distintos, que es controles hidrológicos y escalas linimétricas, pues el cuestionario condensará preguntas de los 2 temas, ¿no? En la semana 2, pues así habrán otros temas. Aquí tenemos el contenido ya por semana. La semana 1, como ya vimos, son controles hidrológicos y escalas linimétricas. La semana 2, peligros del sitio, estructuras e instrumentos, fuente de alimentación. Se le explica bastante bien toda la fuente de alimentación, incluso hacer la prueba del panel solar que esté funcionando, de cómo hacer la prueba de que la batería funciona, todos los test de circuito eléctrico que tienen que hacer para hacer su inspección de la estación, ¿no? La semana 3, inspecciones de estaciones, donde ven todos los elementos, el estado de las escalas, de los elementos de seguridad, de todo lo que hay en una estación, ¿vale? La semana 4 va de mediciones de caudales, donde está una parte dedicada a molinetes o medidores puntuales de velocidad y ADCP. El ADCP es un poco más larga, hay más material, porque la mayoría de los equipos en los que le hemos dado estos cursos, pues ya tienen experiencia usando los molinetes, donde están un poco más necesitados de conocimientos en la parte de la ADCP. Entonces se da un poco más largo. Incluso se incluye lo de los test del hecho móvil, que estamos queriendo que aprendan a hacerlos y que todos los realicen, porque es importante eso allí. Semana 5, pues levantamiento del sitio y nivelación de la estación. Se le da un poco de topografía y los conceptos básicos de nivelación y de lo que es un punto de referencia, de referencia cartográfica y cómo referenciar el nivel del río a esa referencia, ¿no? A los metros sobre el nivel del mar. Toda la teoría está allí.
Y en la última semana pluviómetros, porque muchas de estas estaciones además tienen un pluviómetro. Esto es un poco práctico, no, teórico, donde se muestran los tipos de pluviómetros que hay, qué consideraciones tienen que tener y cómo limpiarlos y mantenerlos cuando vas al campo, ¿no? Incluso allí hay una pequeña explicación de la calibración, de cómo hacer calibraciones tirándole con un aforador agua al pluviómetro y ver que está dando los milímetros que tienen que estar midiendo, ¿vale? Solamente la verificación en campo, porque luego la calibración en laboratorios es mucho más precisa y ya es un trabajo para otro tipo de técnicos. Pues aquí vemos, hacemos mucho hincapié, como es un curso a distancia, es difícil tener comunicación con los alumnos, y por eso hay un foro del curso donde decimos todas las preguntas, háganlas en el foro para poderlo manejar mejor. Es mejor así, porque solamente en el foro hacen sus preguntas, las respondemos. Además, muchas de las preguntas que tienen uno de ellos pueden coincidir con preguntas que tienen, con dudas que tengan otros, y ya al habérsela respondido a uno, pues se las respondimos a todos, reduciendo así un poco el trabajo del flujo de las dudas que puedan surgir, porque este curso online está diseñado para dárselo a muchas personas a la vez, y que si todos empiezan a preguntar dudas y usando el chat, que tiene un chat también, el Moodle, un chat privado, tiene mensajería privada o correo electrónico, pues sería una locura de trabajo tener que atender por todos los sitios a la vez. Entonces se le explica mucho que tienen que entrar al foro y todas las preguntas serán respondidas por allí. Dudas, preguntas, inquietudes. Y ahí dice correspondencia con el instructor y otros participantes, preguntas, comentarios. Todo eso lo hacen por allí. Evaluación del vídeo final. Bueno, una vez superado toda la parte teórica, pues habrá un vídeo final que ellos tienen que hacer, donde tenemos que detectar, la principal función de este vídeo final es detectar si el aprendizaje del curso se dio, si lo obtuvieron, ¿no? Entonces es lo más importante aquí. Yo dividí esa evaluación en observaciones, donde hago observaciones sobre la parte de la introducción que hizo el equipo, la selección del instrumento, selección de la sección transversal, que sigue siendo importante, que expliquen la hidráulica, que el método de medida que están utilizando. La selección del instrumento en función de la hidráulica también es muy importante. Y los test de la estación, ¿vale? Que hagan la parte de test de la estación y de los test de calibración de la DSP en caso de que sea DSP. Todo esto, estas son las subpartes donde yo dividí esas observaciones que le doy. Luego les indico los errores detectados. Si hemos detectado algunos errores, se les indica y se le da una retroalimentación. Muchas veces yo les decía, pues vuelve al tema tal porque tienes unos fallos en el tema este. Casi siempre era en el de hidráulica, donde más fallos tienen que volvérselo a mirar o mirárselo con más calma para superar esas deficiencias que siguen mostrando allí. Bueno, como habíamos dicho al principio, en función de lo que uno ve en el vídeo, hay que hacer una aportación de contenido, ¿no? Y en este caso, pues mostramos que ahí es donde entra Jesús Pernas, que aportamos, como vimos que en Costa Rica usaban mucho las canastillas o los teleféricos de aforo, pues creamos unos documentos para seguridad para la seguridad en el uso de teleféricos de aforo, y también otro documento donde vemos algunas variables importantes que hay que tener en cuenta en el caso de los teleféricos, como es la catenaria y la flecha del cable que se produce por el peso del carro sobre el cable del teleférico. El propósito, pues, como adenda al curso, se presentaron las líneas generales de un plan de seguridad para teleféricos de aforo. Estos procedimientos, pues se usó como base el plan de la USGS, que son casi que la Biblia para este tipo de métodos, y ya tienen ellos bastante material sobre cómo implementar la seguridad de los teleféricos, ¿no?
y proporcionamos algunas consideraciones sobre el efecto de la catenaria en los teleféricos de aforo. La inspección pues se dividen en tres niveles de inspección. Una inspección anual que debería ser más detallada y más minuciosa y sea por un profesional experto en este tipo de estructuras, ¿no? Una inspección previa al uso, que eso sí lo hace el técnico aforador o el hidrólogo de campo, que tiene que ver que todos los elementos estén en buen estado, que pueda utilizarse, que tiene todos los equipos para poder usar el carro del aforo, y algunas evaluaciones y pruebas no destructivas, ¿vale? Describe los requisitos de capacitación del personal. Se definen los procedimientos para la construcción y o rehabilitación de los teleféricos. Y el otro tema, que lo separamos en dos, son consideraciones sobre la catenaria y las fuerzas actuantes en los teleféricos, ¿no? Que sería, básicamente, fue hecho con la ISO 4375 de hidrometría, donde están los sistemas de teleféricos para mediciones de caudal. Aquí se dan los conceptos de flecha en un cable principal del teleférico, la comprobación de la flecha y la medición de la profundidad, como es el método de medición de la profundidad desde la canasta. Fuerzas actuantes sobre el sistema del teleférico. Ellos tienen que detectar cuáles son esas fuerzas actuantes. Mientras más personas se suban al carro, pues más peso tiene y más flecha va a tener. Esto, si la flecha es importante, cometen un error sobre todo en la medida horizontal, porque casi todos ellos utilizan unas marcas que están hechas en el cable para medir los metros del desplazamiento horizontal durante el aforo. Entonces, si eso se ha curvado mucho, la distancia que estás midiendo horizontal no es realmente horizontal, sino que es una curva que estás midiendo en el cable que estás tensionado. Y bueno, tiene que aplicarse unas correcciones, ¿no? Se ven aquí, doy un ejemplo porque el material es denso, es con el mismo formato que todo el curso. Un documento Word con la teoría, una presentación para que vean la presentación. En este caso no tenemos las animaciones porque eso se encarga Comet de hacerlo. Nosotros hicimos el documento Word, la presentación en PowerPoint y las actividades que tienen que realizar y el cuestionario, las preguntas de cuestionario sobre esto, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que tiene el material, pues que ya explicarles las principales partes del teleférico y que ellos puedan detectarlas para cuando hacen inspecciones es bastante bueno, ¿no? Ven que tienen unos bloques de anclaje, en algunos países le llaman muerto, que es el peso muerto que tiene que compensar el peso que está en el teleférico. Está el cable principal, el carro teleférico, nivel estimado para la crecida del T100. Esto es sobre todo considerado para dónde tienen que poner las torres, ¿no? Y este es el caso más común, que es torre de un lado y anclaje en roca en el otro margen, ¿no? Esto es lo más común que uno ve en este tipo de teleféricos, que a veces hemos discutido y pensado si podemos usar el teleférico para pasar el ADCP, solamente para pasar una cuerda hasta la otra orilla y desde allí pasar el ADCP con cuerdas. Pues en la mayoría de los casos es esto, y de aquí es un talud donde no va a poder bajar con esa cuerda, ¿no? Es imposible pasar y no queda otra que usar de alguna manera el teleférico para pasar el ADCP a lo largo de la sección. Vemos teorías de cómo están compuestas esas torres, cómo debería estar el cable sujeto, todos los elementos que lleva ese cable, los pernos que lo sujetan, todo eso tiene que estar bien, revisarlo y estar en buen estado. Además, pues se inspecciona que tenga la totalidad de piezas y de equipos necesarios. Están los tiradores y los frenos. Este tipo de tiradores son importantes que ellos los tengan, que nunca usen las manos para mover el carro. Hemos visto en los vídeos personas moviendo el carro del teleférico con las manos, usando un guante, sí, bien. Pero si las poleas del carro le coge los dedos, pues lo más seguro es que le muela, que tenga una pérdida de dedos o de la mano completa. Esto es terrible, ¿no?
También cuántas personas y el peso que pueda soportar ese teleférico. Hemos visto ahora en la nueva versión de este curso, en algunos países nos pasaron un vídeo y se subieron 4 personas más el equipo, el instrumental, a un teleférico mucho más pequeño que el que se ve en esta foto, ¿vale? Era mucho más pequeño que esto el carro y estaban 4 subidos a la vez y se veía que el cable estaba así tensionado, pero que más de 1 metro de bajada tenía ese cable. Y estas cosas de seguridad pues hay que hacer bastante hincapié en este curso, que lo aprendan. Muy bien, las conclusiones del curso, las que tuve en esta primera experiencia. Es difícil, para mí ha sido difícil enseñar algo tan práctico hacia distancia. Por más que se tienen medios que tratamos de hacerlo mejor, que sean didácticos, pues es bastante difícil porque es muy práctico. Es algo que se suele aprender en campo. Todos nosotros creo que lo hemos aprendido en eso, practicándolo en campo. Y bueno, la comunicación es un poco deficiente, con todo y que se tiene el foro del curso para hacer las preguntas y todo eso, pues muchos le tienen cierto temor a preguntar o a no molestar, sobre todo porque es un foro público y no quieren que los demás compañeros sepan que ellos tienen esa duda, por más que se les repita 1000 veces que nos gusta, que con mucho gusto te respondemos las preguntas, que hazlas, es mejor que vayas al día semana a semana entregando todas las actividades a que vayas acumulando dudas y después al final no hayas entregado ninguna actividad porque se suspende y no se da el certificado del curso, ¿no? En los vídeos finales se notó prevalencia de errores que estaban en el primero y que no lo habían solventado, y fallos conceptuales, todavía sobre todo en la parte de hidráulica, de eso de detectar las condiciones hidráulicas y los controles del flujo, pues muchos lo siguen manteniendo en los videos finales. Es positivo si se trata de un curso previo para seleccionar candidatos a un futuro curso presencial. Esto es lo que se llegó cuando yo di estas conclusiones a la OMM, pues llegamos a esta, ¿cómo se dice? A esta conclusión, que era que, bueno, que esto, aquí estamos detectando quiénes valen más de esos aforadores y quiénes se dedican mejor, y así de cara a hacer un curso presencial, pues elige un país y se lo invita solamente a las personas que vimos que mostraron el mayor interés en hacerlo. Sin embargo, pues un buen curso de refuerzo y refrescado para personas que ya cuentan con experiencia. En el caso de Costa Rica habían aforadores con muchísima experiencia con los que ellos sí no hubo ningún problema. Y se vio que pues lo hacían bien, quizás para reforzar y refrescar algunos conocimientos que, bueno, a lo largo de tantos años hacer un trabajo repetitivo no viene mal. De hecho, ellos mismos expusieron o me dieron a conocer que tenían eso, que agradecían el refuerzo o el refrescado de algunos conocimientos que tenían allí. Pues muy bien, espero que les haya gustado y si tienen algunas preguntas. Dejo de compartir. Muy bien, Boris, pues muchas gracias. Vale. Espero que se me esté oyendo bien, sin ecos ni nada por el estilo. ¿Sí? ¿Cómo? Se me oye bien, ¿no? Se oye bien, sí, se oye muy bien. Hemos tenido al principio algunos problemas técnicos, a ver si las podemos ir solucionando. Y bien, pues a ver qué consultas tenemos por parte de los compañeros de la red. Yo pocas te puedo hacer, porque como también colaboro en ella, lo mismo, pues... Yo tengo una duda respecto de los datos Etna Cervantes de México. ¿Qué metadatos o qué información adicional a las mediciones es necesario guardar para que tenga relevancia o cosas así? Gracias. Sí, bueno, toda la información del sitio. Se debería llevar una bitácora en el sitio de todas las cosas importantes que han ocurrido, ¿no? Es bueno, es buena práctica hacer una foto de esas condiciones hidráulicas de aguas arriba y aguas abajo de la sección, de cómo estaba en ese momento, si habían detectado crecidas anteriores, si habían algún rastro de alguna crecida o en caso de que haya sequía, pues ver si hay deposición de sedimentos en alguna parte de la sección.
sobre todo para ver cambios, posibles cambios en la sección que puedan explicar una variación en los niveles o que no estén dando los caudales en la curva de gasto, ¿no? ¿Qué más? Pues mira, cualquier dato es importante en este caso para guardarlo en el aforo, en las visitas, ¿no? Por ejemplo, la velocidad del viento, ¿eso no afecta mucho al río, no? En algunas estaciones, si la velocidad del río es muy lenta, sobre todo cerca de las desembocaduras con otras masas de agua, sí, es importante el viento. Entonces, pero casi siempre se pone si había mucho viento o poco viento, porque el viento puede hacer que las velocidades de la superficie incluso vengan en sentido contrario al flujo y puedas medir unas velocidades negativas si haces una medición cercana a la superficie, ¿no? O puedas estar midiendo mal porque parte del caudal, o sea, el área de sección del que está diciendo que va a esa velocidad, pues no es completa, no toda la sección va a esa velocidad, porque en la superficie tiene otras velocidades. Gracias. ¿Alguien Bien, más? pues sí. Sí, de pronto un comentario adicional, Boris, muy buena la presentación, me gustó mucho. Ahí creo que importante tal vez considerar que en este tema de las canastillas Sí. es bueno que los operadores tengan muy claro que las deben dejar muy bien aseguradas, porque en muchas regiones los campesinos quieren también usarlas y pasar al otro lado, a veces hasta con niños, es una cosa. Entonces, digamos, el personal de la institución muy bien capacitado, con todos los elementos de seguridad, pero si no deja bien asegurada esa canastilla, o tarabita, como decimos en mi país, si no la dejan bien asegurada, la puede usar cualquier persona. Sí. Sí, y entonces también muy importante este tema de los carteles o letreros, claro, indicando, pues por lo menos que es un elemento, que el peso y todo. No he mostrado todo el curso porque tardaría 2 horas, ¿vale? Pero claro, el material está todo eso. Está, bueno, Jesús ha pedido la palabra, seguro lo explicará mejor. A ver, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenas. No, simplemente es decir lo que estabas diciendo tú, sí, Boris, que dentro de las instrucciones que se dan está lo de dejar siempre asegurado las canastillas, dejarlas bloqueadas, con candados y con un cartel, por supuesto. Hay muchas instrucciones para seguir, es que es lo que tú dices, no se podía dar todo porque sería interminable. O sea, hay que hacer se explica también cómo hay que examinar antes de cada aforo, una inspección, las cosas que hay que inspeccionar, los anclajes, las estructuras, la canastilla, si hay nidos de insectos, etcétera, muchas cosas. Pero claro, en aras de de insectos tienen que llevarse. Sí. Claro, o sea, hay que ir casco y después a la hora de hacer el aforo también tener unas normas de seguridad sobre todo con los flotantes, ¿no? Que se pueden arrastrar con el cable que sostiene el molinete o el ADCP o lo que sea. Si se engancha algo con flotantes, pues. Muy bien. Venga, gracias. Si me permites, Boris, aprovechando la participación del colega anterior, básicamente es la viabilidad, ¿no? La viabilidad de que los equipos que utilicemos en estas campañas de aforo tengan un seguro. ¿Por qué te digo esto? Porque en el caso del Perú, en la zona norte, un colega me estaba comentando y me mostró el último equipo ADCP que le ha entregado el seguro. Y cuando le pregunto, ¿y cómo así? Lo que pasa es que estuvimos haciendo un aforo y vino una corriente con bastante volumen y generó una riada, un remolino, y se llevó el ADCP a lo más profundo y apareció en el Ecuador, ¿no? Y entonces, y bueno, de buena suerte le devolvieron, el seguro devolvió un equipo nuevo, ¿no? Pero la pregunta ¿es viable, es posible tener en consideración dentro de estos procesos prácticos de aforos el seguro de los equipos como mecanismo de poder generar su propia reposición? Porque al final seríamos juez y parte frente al seguro
para poder Aquí justificar se eso. asegurarlo el equipo, ¿no? Contratarle un seguro de daños, ¿sí? Ya nosotros decíamos asegurar el canastillo para que no lo usen de transporte a la otra orilla las personas y lo desgasten y hagan mal uso de él, ¿no? Pero claro, en ese caso, cuando el equipo es muy costoso, como los ADCP, hay muchas empresas privadas que lo aseguran. Aquí en España he visto empresas privadas que le contratan un seguro, porque es que cuesta, sí. Pero no sé si es tan viable, no sé. No sé, Jesús. A ver. Bueno, yo sí. O sea, sobre todo hay los ADCPs que cuestan como un automóvil. Exacto. Que hay que asegurarlos. Y mi experiencia, tuve una experiencia hace muchísimos años en Alemania, que estaba en unas estaciones experimentales en los Prealpes, donde tenían un montón de aparatos de hidrometría carísimos, de todo. Y cuando empezaban las avenidas, que eran pues muy fuertes, con mucha fuerza, los molinetes, las varillas de los molinetes se doblaban, todo. Nosotros decíamos, pero mira lo que está pasando. Y nos decían, da igual, está asegurado. Y iban perdiendo equipos, pero ellos los tenían todo asegurado. O sea que sí que es una práctica que sería conveniente. Sobre Claro, todo sí. cuando sabes que puedes perderlo por las avenidas. Exacto, sobre todo si quieres medir en avenidas, pues vas a tener que contratar un seguro para los equipos, para que no te duela la pérdida de ellos.